Sean todos ustedes bienvenidos a Agenda Regional. Les saluda Pamela Blas Castro. Iniciamos el día de hoy otra jornada de entrevistas, de temas de interés que tienen que ver con el desarrollo de Moquegua, saludando también a nuestros oyentes de Radio Expresión que nos sintonizan en el audio en vivo y en directo a través de los 106.9. Hoy en día tenemos que analizar algo muy importante que seguramente los ciudadanos, que son nuestros propios jueces todos los días, de quienes salimos públicamente a expresarnos, damos la cara a nuestro nombre, son los que finalmente juzgan nuestro trabajo día a día, ¿no? Y son los que conscientemente ven a las personas consecuentes a lo largo del tiempo. Pero también son los que juzgan hoy en día cuando se ven cambios muy marcados en el tema de líneas periodísticas o de formas de cómo fiscalizar a través de los medios de comunicación. En la gestión pasada del expresidente regional, Radio Expresión y Canal Telesur se caracterizó por hacer seguimiento y sobre todo dar oportunidad a las denuncias que llegaban acá, micrófonos abiertos y así también como el canal para todas las personas que deseaban participar, dejando sus denuncias, sus quejas en otras palabras. Y siempre estuvimos al lado de la población porque pensamos que finalmente ellos son los beneficiarios y tienen que siempre decir algo respecto a los recursos del canon, recursos ordinarios, a la propia gestión, porque el ciudadano es quien elige a sus autoridades y es el que evalúa día a día también si cumple o no con sus promesas electorales. Pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre el narcobuque Tlaloc, y hacíamos ver a la población que en ese entonces el Consejo Regional blindó de tal manera a ese presidente en aquel entonces. Nosotros lo decíamos públicamente y los consejeros del oficialismo cerraron filas, archivaron esta investigación que se dio por la ex consejera Frida Morante. Y como los consejeros de la minoría eran simplemente el voto perdedor, pues no tenían nada más que salir a los medios, reclamar un poco, pero ahí quedó todo. Sin embargo, esta denuncia, entiendo, ha pasado a una investigación fiscal, pero poco los medios hablan de este tema, ¿no? Decimos los medios porque nosotros siempre lo hemos hablado aquí y como que uno u otro medio se hacían los ciegos en estos temas. Pero hoy en día vemos un cambio abismal, ¿no? Y se han convertido estos medios que andaban en silencio para el tema de fiscalización y todo, le decían amén a esa autoridad. Hoy en día se han cambiado los tiempos y resulta que son los principales fiscalizadores. Por eso digo, el principal juez de un periodista, de un medio de comunicación, es el ciudadano que todos los días nos sintoniza y definitivamente ve si es que ahí hay cambios, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice el ciudadano. Algo ha pasado en esa línea periodística. ¿Por qué en una gestión sí eran fiscalizadores y en otra gestión no? Particularmente nosotros seguimos con nuestra misma posición, hemos criticado cuando tenemos que criticar, hemos dado la oportunidad a ambas partes cuando teníamos que darla y si hemos criticado, incluso hemos invitado a las personas aquí para que hagan sus descargos correspondientes. Y esa es la forma de hacer periodismo, construyendo también la verdad, no inventándonos una verdad e informando acerca de los hechos tal como son. Porque es fácil desprestigiar a las personas, ¿no? Es fácil salir por un medio, decir lo que uno quiere, sin prueba alguna. Creo que hay que madurar en ese sentido. Los medios de comunicación no son una trinchera para políticos que perdieron las elecciones y de pronto salir con toda su artillería y su descarga. La opinión pública de pronto está tomando un desayuno, está almorzando, está cenando y escucha un noticiero, ¿saben qué? No para envenenarse el alma, no escuchan un noticiero para ello, escuchan un noticiero también para que le ayude a esa persona, de repente le cambie el día, ¿no? Y le ayude en su trabajo a tomar decisiones. Para eso también sirven los noticieros con noticias positivas, que no solamente tenemos que vivir de un estilo de hacer noticias que quizás al público lo han acostumbrado y muy mal acostumbrado atrás de los escándalos, ¿no? De eso no se trata los medios de comunicación, porque los medios servimos para orientar, para educar, para estar allí con la gente informando lo que realmente merece saber para tomar las buenas decisiones. Y el ciudadano tiene que estar bien informado para poder también generar su propia opinión. Nadie dice que nadie discrepe, todos podemos discrepar educadamente, pero no con una trinchera política donde se dice y se
dice de todo simplemente por el hecho de que perdieron las elecciones, y entonces como perdieron las elecciones hay que contraatacar todos los días y no apostar por una gestión y el desarrollo. Creo que esos temas se están dejando de lado. ¿Por qué? Por el simple espectáculo o escándalo que muchos medios mediáticos o gente que le gusta estar en estos temas por el rating le hacen daño a una población. Entonces analicemos un poco mejor esto, amigos. Finalmente saben por qué esos medios mediáticos que generan así ese tipo de sintonía por el tema del escándalo, por qué lucran de ello, porque usted es el que elige, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos los culpables tanto de las autoridades que tenemos como de los medios que escuchamos. Tenemos que empezar a seleccionar, tenemos que empezar a decidir qué escuchar y qué no escuchar, y a partir de ahí formar nuestra propia opinión, porque de un tiempo a esta parte pues hay gente que me dice, bueno, y el escándalo, ¿y qué opinan del escándalo? Y todo ese escándalo, todos los días vamos a vivir del escándalo, viviremos tranquilos y de pronto formaremos una opinión pública, una corriente de opinión favorable al desarrollo, a las inversiones, a los proyectos, a generar que al ciudadano pueda apostar por una idea para convertirse en un proyecto y sea el puente, el medio de comunicación entre la autoridad y el ciudadano, o estaremos en medio como un árbitro de aquel que está por aquí tirándole un puñete a la autoridad y la autoridad defendiéndose con otro puñete. No, señores, por favor, yo creo que hagamos una reflexión sobre este tema, sobre los últimos acontecimientos que estamos viendo, y en ese tema también yo creo que las autoridades que hacen la fiscalización, los señores consejeros regionales, los señores regidores, lamentablemente nadie ha estudiado para ser consejero regional, ¿no? Mucho menos ha estudiado para ser regidora, y tengo que decir tristemente que algunos consejeros regionales no han estado preparados para gobernarnos a nosotros, y lamentablemente eso pues trae como consecuencia que hay consejeros, por ejemplo, que aquí se comprometieron a traernos documentos sobre el tema de investigación que se viene realizando, de diferentes contratos de alquileres en el gobierno regional respecto a la consejera Claudia Puma, y nunca más regresó, ¿no? Entonces la seriedad de un político es cuando habla y cumple su palabra. Entonces mis respetos para esos políticos, porque así debe ser con los ciudadanos. Cuando se habla algo por el medio de comunicación, pues se tiene que cumplir hasta el final. Nos vamos a una pausa, nosotros vamos a regresar con Gustavo Ávila de Propuesta Ciudadana. Vamos a hablar de todo lo que significa las herramientas para que usted pueda hacer esa vigilancia que tanto necesitamos, amigos. Volvemos tras la conversar a entrevistar al economista Gustavo Ávila de Propuesta Ciudadana. Temas muy importantes, amigos televidentes, que usted tiene que conversarlo en casa, en las discusiones, donde no solamente pues se tiene que hablar de combate, y lo digo siempre, de esto es guerra, sino de temas también de fondo que interesan al país. Empecemos hablando un poco por las cifras y la preocupación de lo que se viene en el año 2016. Ya en ese 2015 hubo un recorte del canon minero, y ya no es lo mismo hablar de años anteriores, ¿no? De los recursos que manejaban en las regiones mineras. ¿Qué es lo que se viene del canon minero, Gustavo Ávila? Muy bien, buenas noches, Pamela, gracias por la invitación. Sí, a ver, el Perú se ve beneficiado, como muchos países productores de recursos naturales, con un contexto favorable. Básicamente donde el actor principal era la economía china, que crecía a 12% desde el año 2004 hasta casi 11-12, crecía bastante rápido y demandaba mucha materia prima que producimos nosotros, que son básicamente minerales. Sin embargo, en los últimos meses hay indicios que la economía china va a parar de crecer y va a crecer a menor velocidad. Incluso se están dando ajustes. Un indicador principal de eso es que la bolsa de valores de China está cayendo casi 3 semanas de manera continua, lo cual nos da cuenta de que hay un ajuste en su economía. Eso nos lleva a que nuestro principal comprador de minerales nos va a dejar de comprar como antes. Ya no vamos a poder vender como antes, y además hay otro dato interesante, que los precios de los minerales están bajando. ¿Qué quiere decir eso? Menos ventas de las empresas mineras. O sea, en valor se está vendiendo menos nuestros productos, las empresas mineras van a obtener menos utilidades, van a pagar menos impuesto a la renta, y por ende va a haber menos transferencias por canon. Y eso ya se está sintiendo desde el año 2013 en adelante. Es decir, ese contexto favorable de precios ya terminó. Ese escenario de boom de precios, donde cada año habían más transferencias por canon minero a las distintas regiones productoras,
ha culminado y más bien estamos entrando a un nuevo escenario donde los recursos van a ser menores. Y qué bonito hubiera sido, no sé, adivinar que ese boom económico que iba a llegar proveniente de la minería nos haya tocado, pero de una manera prevenidos, ¿no? ¿Prevenidos en qué? En proyectos, o sea, listos los proyectos para invertir, pero escuchábamos en aquel entonces por los técnicos, no hay proyectos, decían hay plata pero no hay proyectos, ahora resulta que hay proyectos y falta plata. Entonces creo que siempre debemos estar preparados para lo que se viene y analizar un poco el futuro para ver qué vamos a hacer. Este modelo económico basado en el impuesto a la renta por la gran minería que se transfiere a los gobiernos regionales por canon minero, ¿es sostenible en el tiempo? En principio no es sostenible porque es una actividad no renovable, es decir, el recurso se agota en algún momento y eso lo tenemos que tener claro. Una región como Moquegua hoy tiene, digamos, recursos de cobre para 40 años, ¿ok? Pero hay otras regiones que no. Loreto tiene recursos para 30 años de petróleo, pero tiene para 20 años. La Libertad o Ancash tiene para 10 años más o 15 años más. Pero aquí el tema es no solamente saber hasta cuándo tienes recursos mineros, sino además, si te estás planteando la pregunta que desde ahora hacia cuando se agote el recurso, si es que vas a modificar tu modelo económico, si es que vas a cambiar tu esquema económico. Hoy, regiones como Moquegua, regiones como Ancash o La Libertad, en menor medida La Libertad, regiones como Loreto o Cusco, dependen sus presupuestos de en buena medida de las transferencias por canon. Así es. Y si estas caen, evidente que tu presupuesto para inversiones también va a caer. Y lo que vas a hacer es, no solamente vas a paralizar algunas obras, sino algunas obras las vas a dejar de hacer. Y la necesidad de las regiones no es que se dejan de tener en 1 o 2 años, es una necesidad continua. Ahora, como tú planteabas, ¿se está discutiendo qué vamos a hacer después de la minería? Parece que no, porque a nivel nacional, si bien hay un plan de diversificación productiva, este no tiene el impulso necesario político. Entonces seguimos apostando por un modelo que sabemos que nos puede traer problemas. Si podemos todas nuestras fichas a este modelo, ya lo estamos sintiendo ahora, porque de repente China dijo, yo voy a parar de crecer, voy a parar de comprar minerales, y todos nos hemos quedado con los brazos cruzados y sorprendidos porque no tenemos el plan B, es decir, no tenemos cómo afrontar esta situación. Claro, el tema es que ellos compran la materia prima, nosotros vendemos nuestra materia prima, no la transformamos. Tampoco tenemos la capacidad, digamos, industrial para poder transformar eso en una economía, digamos, o en una industria, digamos, de computadoras, ¿no? de joyería a gran escala. No lo tenemos. Simplemente vendemos la materia prima en su estado más bruto. Y ahora, si China nos dicen hasta aquí nomás, yo voy a dejar de comprar, no tenemos el plan B. Es decir, ahora qué vamos a hacer. Y lo que está pasando es que ese golpe lo van a sentir básicamente las regiones productoras, porque reciben menos recursos por canon. Y en general nos habíamos acostumbrado mucho a depender de esa transferencia. Y ahora habría que ver que estas regiones productoras que han recibido miles de millones de canon minero, cómo se han preparado para aquellos tiempos de las vacas flacas, ¿no? Porque estuvimos en un tiempo de auge, pero quizás se vengan las vacas flacas y entonces se supone que ahí tenemos que estar preparados. Pero tú crees, analizando un poco el tema de cómo invierten los gobiernos regionales, municipales, el recurso, ¿crees que realmente sea una economía que nos permita a nosotros en el tiempo poder desarrollarnos, tener trabajo, poder tener una calidad de vida? Y has tocado un tema muy importante, porque durante muchos años hemos gastado, pero no hemos dicho, paremos un momento, evaluemos qué tan bien estamos haciendo las cosas. ¿Okay? No sabemos si los proyectos que se hicieron en buena parte con recursos del canon, qué impacto obtuvieron en la población. Y no lo digo a nivel de la región Moquegua, lo digo a nivel nacional. Pueden haber evaluaciones de impacto, pero no se conocen, que nos permitan saber si estábamos yendo en la dirección correcta. Eso no se conoce, no sabemos si los proyectos que se están haciendo tenían de alguna u otra manera ligación con los planes de desarrollo regional. No lo sabemos. Generalmente son ofertas políticas, ¿no? Exactamente. Como decías, el político en campaña puede venir aquí y sentarse y ofrecer muchas cosas y la gente vota por eso. Pero cuando llega al poder, poder, dice, bueno, yo cambio
yo pensé que la cosa era distinta, ahora voy a hacer otras prioridades. Y él dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, porque hemos visto como algunos políticos han cambiado de la noche a la mañana de pensamiento. Y el decían ejemplo, no a la minería, claro, ahora sí a la minería, estando en el poder, ¿no? El ejemplo más claro es nuestro presidente, que en algún momento dijo, agua sí, oro no, y lo dijo en la plaza de Cajamarca, pero ya en el poder, por distintas razones, dijo, bueno, agua y oro. Y no es que la gente le diga no a la minería per se, sino es que si le ofrecieron un esquema y después le cambian, de hecho la gente tiene cierta desazón y tiene, digamos, cierta desconfianza, ¿no? No hay confianza en las promesas políticas, porque en medio de todo este debate que debería ser de los congresistas, lo que pasa es que hoy día también vemos a través de los medios de comunicación temas mediáticos, ¿no? En el Congreso, Comisión Orellana, hasta en la ensalada, y cosas así descuidan, distraen temas de fondo donde los congresistas deberían estar todos los días hablando, por ejemplo, y en medio de eso además los dimes y diretes entre congresistas, la bancada nacionalista, el blindaje a la primera dama, entre otros temas que distraen y generan desconfianza en los políticos, pero en medio de eso son las elecciones presidenciales y congresales que se vienen, donde también nuestros políticos no son un buen ejemplo para el joven, aquel que por primera vez de repente va a ir a emitir su voto, ¿no? A ver, ¿por quién votamos? Los jóvenes, ¿qué discuten hoy en día? ¿Qué les interesa? Y un poco generar el debate en temas de fondo, creo que le hace falta al país. Sí, y hay un tema que hemos pasado por alto, es que en los últimos años lo que ha hecho el gobierno nacional, bajo el discurso de que las regiones no saben gastar, es que ha empezado a recentralizar el presupuesto, ¿no? Quizás en los últimos 15 años el proyecto de presupuesto para el 2016 es el más recentralista, o es el más, digamos, el que el gobierno nacional concentra el 75% de todos los recursos. Y coincide con la salida de gobierno. Exactamente, ¿no? ¿Qué coincidencia? Habría que pensar bien, habría que pensar mal, bueno, coincide. Digamos, pueden haber muchas lecturas, pero ¿cómo así generas transferencia de capacidades a las regiones? Si tú lo tienes todo, si ahora desde los ministerios lo van a hacer, ¿qué capacidad tú le enseñas digamos, a las distintas municipalidades o gobiernos? ¿Y dónde queda el proceso de descentralización? Que descentralizan funciones, pero no economía, ¿no? Ahora, si es que nosotros dependemos en estos momentos del canon, como tú dices, porque es la mayoría de transferencia de recursos que llegan a las regiones, y el gobierno ahora dice, bueno, no sabes gastar, aquí tienes plata, no gastas, entonces, por lo tanto, aquí yo tengo el presupuesto y lo manejo desde Lima, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando este recurso del canon se agote? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué otras economías podrían alimentar estas transferencias del gobierno central a las regiones? ¿O volveremos a hacer, por ejemplo, Moquegua, recuerdo antes, cuando no había mucho canon, creo que era algo de 3 millones al año, ¿no? Que manejaban los municipios, o un poco menos, quizás el municipio provincial, el gobierno regional, ni que se diga. Entonces, y no vivíamos de estos recursos de la minería. Hoy en día sí, pero ¿qué va a pasar cuando se agote esto? ¿Qué modelo económico crees que podrían aplicar? Ahora, a ver, en principio no le estamos diciendo no a la minería, ¿ok? Sino lo que estamos tratando de discutir es cómo le agregamos nuevas locomotoras económicas a nuestro país. Es decir, cómo identificamos algunos otros sectores con capacidad de desarrollo o con capacidad de absorber mano de obra para dinamizar el mercado laboral. A ver, turismo, pesca, agricultura, comercio, pueden ser algunos otros sectores que le permitan complementar a la minería y permitan dinamizar una región. Si la minería se agota, bueno, van a estar estos otros sectores. Si la minería se acaba, también. La idea es que no podemos apostar solamente por una actividad, sea esta minera, sea esta pesquera, porque nos puede pasar lo que nos está pasando ahora. Nosotros tuvimos un boom minero y pensamos que ese todavía iba a ir 10 años más, y de repente el contexto internacional, que no depende de nosotros, se acabó. Se acabó el año de donde había mucha plata, y ahora estamos entrando, como decías, al año de vacas flacas, y no nos planteamos esta pregunta antes. Si nos la hubiéramos planteado hace 10 años y hubiéramos implementado diversas modificaciones o, digamos, leyes que permitan dinamizar otros sectores, no estaríamos como ahora preocupados y ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Y dónde se discute esto? En el Congreso. Y exactamente, como decías tú, volviendo de nuevo, se discute justamente en el Congreso, que hoy está pensando en otras cosas, ¿no? O en reelección, ¿no? O en reelección, o en lo que fuese, pero menos en temas de fondo y de más largo aliento, que son justamente los que nos permiten
mover todo este modelo. Así es, porque si quisiéramos estas locomotoras como son la agricultura, el turismo que avancen, pues ahí viene el gran promotor que es el Estado, ¿no? De definir, está bien, yo quiero que para el 2000 o de acá 5 años, por ejemplo, Moquegua se convierta en una ciudad que pueda albergar a cientos de turistas, a miles de turistas, y empezaré este año con tales políticas, por ejemplo, ya estaríamos dando los primeros pasos, pero Sí. ese liderazgo es lo que se necesita, no solo de las autoridades, sino de la concientización de la sociedad civil, porque ahí entramos Sí. a los presupuestos participativos y al ciclo vicioso que yo creo que tiene que acabar. Yo creo que esta ley se debe paralizar por un tiempo del presupuesto participativo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que va y dice, yo quiero mi canchita. No hay plata, señor, pero lo podemos aprobar de aquí al 2025. Pues tampoco vamos a estar en esto, no todo el tiempo, porque ya no hay plata. Sí, y has tocado un tema muy importante porque hoy le exigimos a nuestras autoridades que realicen los esfuerzos, las iniciativas o los cambios en estos modelos. Pero también hay algo muy importante, que es la sociedad civil también tiene que jugar un rol en el sentido de vigilar a sus autoridades, presionarlas, pero siempre en el buen sentido, en ejercer su ciudadanía. Es decir, mire, yo veo que ustedes no están usando bien la plata y exijo que las cuentas se abran, que se informe, porque en la medida que hay más información, el diálogo es más alturado. Porque si uno esconde las cosas, o por lo menos no existe información porque no hay una cultura de difundir información, la gente va a no va a haber confianza en la gente, y en la medida que se le va, digamos, las promesas se van siendo cada vez más incumplidas, la gente va a llegar a una desazón, y lo que no queremos es generar un escenario de conflicto, pero lamentablemente en la medida que no hay los canales adecuados o los espacios para intervenir de la sociedad civil, luego, digamos, explota algún conflicto que no queremos, y eso no es positivo porque no genera mecanismos adecuados de comunicación, no genera confianza en el fondo, y al final digamos que el desarrollo se ve debilitado. Uh-huh. Y hablando de mecanismos para hacer este trabajo de ciudadanía, porque ¿qué es ser ciudadano? No solamente es ir a votar cada 5 años para el presidente o cada 4 años para gobernador regional y alcaldes, sino ser ciudadano nos da el derecho también de ejercer otro poder, ¿no? O sea, también poder de vigilar a la autoridad que hemos elegido, pero no una vigilancia con intereses oscuros, ¿no? Políticos, sí, extraños, sino una vigilancia saludable para decirle al gobernante, bueno, señor, usted creo que se está equivocando por este camino y pensamos que debe ir por el otro, ¿no? Por tales y tales razones. Y además de esta vigilancia, nos daba antes la fórmula de la revocatoria, ¿no? Uh-huh. Incluso esta fórmula, ya con tantas revocatorias que se dieron en el país, ha modificado la norma y ahora se puede revocar si es que siempre y cuando el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, lo apruebe, sí, admita la demanda, y finalmente en el tercer año. O sea, estamos hablando de ya por casi hacer una al final, ¿no? Sí, a ver, hoy en día digamos que los distintos portales del Estado ofrecen información. Si bien es una información algo complicada de manejar, a veces es muy técnica, nosotros como ciudadanos, y ahí está en pantalla felizmente, nosotros podemos acceder... A ver, estamos viendo la pantalla Así es. ¿A dónde estamos accediendo? Estamos en el portal de transparencia económica. Este es un portal que está... ¿Cómo ingresamos ahí? Uno coloca www.mef.gov.pe, que es el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí va a encontrar un link del portal de transparencia económica. Este portal nos permite desagregar hasta un nivel de proyecto el presupuesto. El presupuesto de la República por sus 3 niveles. El nivel nacional, donde están los ministerios, el nivel regional, los gobiernos regionales, y el nivel de las municipalidades, el nivel ¿A local. dónde ingresamos, por ejemplo, para hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal al gobierno regional? A ver, ahí en pantalla, no sé si está el gobierno regional, pero uno puede acceder a los distintos niveles de gobierno. Puede ver el presupuesto total por las fuentes de financiamiento. El gobierno regional en amarillo, ¿sí? Sí, el gobierno regional de Moquegua. Puede ver el presupuesto con el cual inició el año. Ya. Puede ver el presupuesto al día de hoy. O sea, es decir, el presupuesto se va modificando a lo largo del año. Al día de hoy, ¿cuál es el monto? A ver si me ayudan ahí, no miramos desde aquí un poco la cifra. Claro, empezó en 308 millones, si más no me equivoco. 305 millones y ahora está en 407. 402. 402. Ok, ese presupuesto se incrementó, pero además uno puede ver cuánto se ha gastado ese presupuesto, cuánto se ha comprometido. Uno puede desagregar por las fuentes de financiamiento, puede desagregarlo
por en qué se está gastando, gasto corriente, gasto... ¿Y el porcentaje del gasto también se ve ahí? Sí, al lado derecho hay un ratio que es Estamos en 49.7%. Es decir, en casi el 75% del año estamos a la mitad del presupuesto. No quiere decir que estemos atrasados, sino lo que pasa es que en general el Estado en sus distintos niveles gasta buena cuenta del presupuesto en el último trimestre. ¿Por qué? Porque los principales proyectos, digamos, necesitan un proceso más largo para ser llevados a cabo y usualmente toma de 6 a 7 meses. Estos procesos se inician entre marzo, abril, mayo y se empieza a ejecutar en los últimos 3 meses. ¿Okay? Es ahí donde vamos a ver más rápido el avance del gasto. Exactamente. Ahora, acá hay otro portal que es el de Infobras. Este es muy interesante porque... ¿Y cómo ingreso a Infobras? Allí no veo bien la... Bueno, en un buscador... www.info. Así es. Ajá. Uno puede poner en el buscador que usted desee Infobras y le va a salir el primer resultado. Correcto. ¿Qué podemos revisar ahí? Allí podemos revisar no solamente el monto del presupuesto, sino quiénes son los responsables, quién es el supervisor, el monto actual, porque a veces el presupuesto inicia con un monto y termina con otro. Yo le quiero dar un dato ahora que revisábamos en un taller. El tema de las obras que están a lo largo de la ciudad, de agua y desagüe, alcantarillado, inició con 55 millones, hoy están 85. No es que estamos diciendo que lo han crecido, han aumentado el presupuesto adrede, pero ya empiezan a aparecer preguntas, y estos portales nos ayudan a eso. Ahora, estos portales también confunden un poco porque hay gente que con su laptop analiza temas que el otro día, por ejemplo, ¿no? Nos traían una información y vino el jefe del proyecto y nos aclaró que había información atrasada en Infobras de la entidad y por lo tanto estaban tergiversando la información porque no estaba actualizada. ¿De quién depende que se actualice esta información? Porque de ello va a pasar que hayan opiniones, ¿no? Este portal, digamos, lo alimenta y lo impulsa la Contraloría General de la República. Entonces ellos son los responsables de actualizar y no solamente actualizar, sino de responder a las consultas justamente de este tipo, que no está actualizado, que habría que transmitirle la información a la Contraloría. Y qué importante también es ahí debe haber algún link donde diga consulta amigable o consulta del ciudadano. Ahí, sí, permite, hay un buzón, pero permite además ver todas las contrataciones que se han hecho. Permite ver a contrataciones. Permite ver la fecha estimada de cuándo se va a terminar. ¿Okay? El proyecto que estábamos revisando de agua y desagüe de alcantarillado de la ciudad dice fecha marzo del 2016. Entonces, ahí está, me parece el proyecto, ¿no? No, este es otro proyecto de gobierno regional, mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de red colectora de desagüe, planta de tratamiento de aguas servidas del pueblo de la Capilla. A ver, ingresamos ahí, ¿cuál es su presupuesto y su estado del proyecto? Se puede verificar, ¿no? O ya no se puede ingresar más. No, sí, debería. Está cargado. Sí, allí además aparece cuándo se va a terminar, cómo ha ido avanzando, a quiénes son los contratistas, por ejemplo. Ya. Entonces, los proveedores. Los proveedores. Y así son distintas plataformas del Estado que empiezan a ofrecernos información. Ya no es como antes que uno tenía que hacer una carta, pedirle una solicitud a la entidad pública, ¿no? Toda la información, quién es el supervisor, quién es el estado de la obra, paralizada, y habría que preguntarse por qué, paralizada, monto de inversión 7.450.000, tiempo de ejecución, avance físico. Y aquí ese avance físico es interesante porque a veces uno calcula que se ha desembolsado más del 70% y el avance físico es menor. Habría que preguntarse por qué. Fecha de finalización de obra 7 de abril del 2014. Bueno, es importante, lo único que tenemos que hacer es acceder a estos buscadores, a esta información que nos permite hacer la vigilancia. El tema es que hay que ser conscientes también, la sociedad civil no accede muchas a estas herramientas. Y aquí hay que... Y de pronto lanza una opinión de la percepción que tiene, pero no de la herramienta que puede manejar. Así es, aquí hay que tener cuidado. Primero, digamos, habría que, por ejemplo, acudir a un público joven que son los especializados en manejar esto, que son muy rápidos en acceder a esta información, pero complementarlo con un público quizás con mayor conocimiento que nos permita interpretar qué está diciendo esa información. No podemos salir a la libre y decir, mire, este proyecto está paralizado, seguro se están llevando la plata. No es así, hay que tener un poco de paciencia, digamos, y tratar de interpretar la información. A lo que voy es que esto nos permite elevar el diálogo con nuestras autoridades.
Porque así, mientras ambas partes tengan la misma información, la brecha o la diferencia se va reduciendo y mejora el diálogo. Mejora el diálogo, mejora la confianza. Esta confianza se logra con cada vez más información. Ahí hay otro portal El OCE, ¿no? que es el de compras públicas. A ver, ¿cómo accedemos ahí? Allí hay el CACE, que es el Sistema Electrónico de Compras Estatales. No sé si se ve por ahí. Ingresamos al OCE primero y dentro de OCE está CACE. Sí. Vamos a CACE. Más abajo. Un poquito más abajo. Sí, ahí donde aparezca CACE. Ahí está. lo vemos, CACE, ¿Okay? ¿no? Sí. Ahí están las compras estatales. Ahí están todos los procesos de licitación, por ejemplo. Ya. ¿Cómo fue el proceso para elegir al proveedor? Para elegir a la empresa que va a hacer la obra. Ya. ¿Cuándo se llamó? O sea, ¿cuándo se convocó? ¿Cómo se resolvieron las consultas? Y ¿cuándo se dio la buena pro? A ver, accedemos a cualquier proceso, a ver si por favor ingresamos a alguno. Sí, ahí donde dice acceso a zona pública del CACE, allí. Acceso a zona pública. Ahora, hay que tener en cuenta que hace poco la autoridad máxima del OCE dijo que se le había borrado buena parte de la información y bueno, lamentablemente a veces no se puede acceder a todo. Pero, digamos, ahí están, por ejemplo, los que están ahí. Sí, los que están ahí discurriendo son los actuales. Sí, los distintos procesos. Ahora hay también procesos más actuales, digamos que son bases de datos donde nos permite entrar a la historia. Donde dice se hace 3.0, ahí hay que entrar, a la derecha. Ahí. Se hace 3.0. Es que tiene su forma también de ingresar, ¿no? Porque efectivamente. el ciudadano tiene que conocer. Es algo complicado, pero por eso es que apelamos. Y deberían ser más amigables estas páginas. Sí, debería ser más directa. Y compras al Estado y directo para ver qué están haciendo. Sí, ahora digamos que es eso a no tener información. Bueno, es un avance, de hecho. El acceso, es difícil también para que la gente pueda. La amigabilidad no es tanta, pero digamos que ayuda, ¿no? Bueno, ingresamos a 3.0 de CACE y no hay nada. Bueno, quizás no está disponible. Estará cargando, bueno. Sí. A lo que voy es que hay distintas fuentes de información ahora que nos permiten previamente informarnos y después ya ir a un debate más con más información. Creo que todas estas herramientas ayudan mucho a la población. Muchas gracias, Gustavo. Hemos aprendido también de esta entrevista y te agradecemos por tu participación. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y tras la pausa vamos a premiar a nuestros televidentes regalando entradas para que se vayan a la gira oficial de los Minions, las nuevas aventuras de los Minions. Show en vivo que se presentan el día viernes 18, el día de mañana. Vamos aquí a regalar a todos los televidentes que nos llamen al RPM numeral 616040. Volvemos. Me están diciendo que las entradas están 2 por 1, o sea, usted compra una y le regalan la otra aquí en Cable Club, calle Tarapacá 665. Estamos con la primera llamada, vamos a ver de quién se trata. Una llamada que nos hace Celia Fanny García y se lleva su primer pase de cortesía. Hola, Celia. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama, Celia? De San Francisco. De San Francisco. ¿Cuántos pequeños en casa? ¿Cuántos terremotitos? Bonita, solo una. Una. ¿De qué año? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años. Muy bien, Celia, te regalamos tu pase para que puedas ir totalmente gratis, pase de cortesía gracias a Telesur y a esta gira que realizan los Minions. Muchas gracias por llamar. Te esperamos mañana, calle Tarapacá 665, segundo piso, para que recojas con tu documento personal. Ya, muchas gracias. Hasta Gracias luego. a ti. A ver, vamos con otra llamada del público. Buenas noches. Hola. Hola. Bueno, parece que cortó, no, tienen que estar atentos porque hay varias llamadas que están ingresando al RPM numeral 616040. Vamos con la siguiente llamada. Hola. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Karen Stephanie Coelho Escobar. Karen. Sí, con M. ¿Qué más? Coelho Escobar. Cuaila Escobar. ¿De dónde nos llamas? De Samegua. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Un de 3. Uno para muestra un botón. Te regalamos tu entradita entonces, Karen. Por favor, mañana te esperamos en la calle Tarapacá 665. ¿A dónde tengo que ir a recogerla? Calle Tarapacá 665 en Telesur, en el segundo piso de calle Tarapacá 665, segundo piso de Cable Club. Ya, listo. ¿A qué hora voy? Bueno, tienes que venir a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2. Ya. ¿Ya? Te esperamos. Muchas gracias. Otra llamada. Hola. Hola.
Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Verónica. ¿Su nombre? Verónica. Verónica. Sí, Castañeta. Verónica, ¿qué más? Castañeta. Castañeda, Córdoba. Córdoba. ¿De dónde nos llama? La calle Lima. De la calle Lima. Tiene pequeñitos en casa, seguro. 1. ¿Cuál es su nombre? Renato. Renato. Para Renato le regalamos su entrada para que mañana se vaya a divertir con los Minions a las... Bueno, hay 2 funciones, de 5 y 7 de la noche. Le esperamos aquí en Telesur para que recoja su entradita mañana a las 10 de la mañana. Gracias por llamar. Hasta luego. Otra llamada, hola. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Oriana Rivero. Oriana Rivero. Sí, ¿De dónde nos llama? de San Antonio. De San Antonio. ¿Cuántos niños en casa? 2. 2 niños. Bueno, ¿cuál es el nombre del mayor, en todo caso? Ya. Luis Gustavo Rivero. Para Luis Gustavo, le regalamos su entrada. Por favor, mañana viene a recoger aquí en Telesur. Ya, ok, gracias. Bien, ¿tenemos más entradas? A ver, hemos regalado... Sí, tenemos otra entrada. Vamos a ver con la siguiente llamada del público en la parte final para ya ingresar a nuestro segmento cultural Gotitos de Sabiduría. Buenas noches, ¿su nombre? ¿Aló? Hola, ¿tu nombre? Jeremy Arhuanca Silva. Jeremy Arhuanca. Arhuanca Silva. Arhuanca Silva. ¿De dónde nos llama? De San Antonio. De San Antonio. Muchas gracias por llamar. Bueno, si tuvieras que, en todo caso, mandar un saludo, aprovecha. Estás al aire, Jeremy. Un saludo para mi mamá, para mis amigas. Para tus hijos. ¿Tienes hijos? Sí tengo. Muy bien, estás nerviosa, Jeremy. Te regalamos tu entradita para que mañana vengas a recogerlo aquí en Telesur, calle Tarapacá 665. Gracias por llamar. Ya. ¿Cuántas entradas son? ¿Una? Una entradita, sí. Ya, mañana a qué hora voy. 10 de la mañana. Ya, perfecto, ya. Gracias. Bien, última llamada, porque ya estamos al cierre de nuestra edición. Última llamada al RPM numeral 616040. Aprovechen porque ya es la última entrada que vamos a regalar. Y en todo caso, los dejamos con el segmento Gotitas de Sabiduría para que pueda también en nuestro segmento cultural dar alguna lección de vida siempre, ¿no? Buenas noches. La última llamada. ¿Su nombre? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre? ¿Aló? Hola, su nombre, por favor. Estela Beltrán. Estela Beltrán, ¿de dónde nos llama? Peñaranda. Beltrán Peñaranda. ¿De dónde, señora? De San Antonio. De San Antonio. Muchas gracias a la gente de San Antonio por sintonizarnos. Señora, le regalamos su entradita. Pase una feliz noche y bueno, gracias también a Telesur que siempre se preocupa por nuestros televidentes. Muchas gracias por llamar, la esperamos mañana. Ya, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, nos despedimos porque ya no hay tiempo para más. Aquí está el segmento Gotitas de Sabiduría tras la pausa comercial. Permiso y agradeciendo a Milagros Adriana que todas las noches se encarga de nuestro peinado. La ubicamos en la calle Hilo 808. Gotitas de Sabiduría. Moquegua Show presenta el festival de rock más importante de todos los tiempos. Porque tú lo pediste, regresa Rock and Pisco, 10ª edición. Y presenta por primera vez a Frágil, 6 voltios, Trémolo, Buraco y las mejores bandas locales. Sábado 3 de octubre, Casino El Naranjal, 8 de la noche. Rock and Pisco 2015. Venta de entradas en Boticas Jimena. Salud con Pisco Moqueguano. Buenas noches, amables televidentes de Telesur y de Agenda Regional. Vamos a continuación a compartir con ustedes una gotita de sabiduría. Como siempre, este espacio con el auspicio de Nueva Acrópolis, Asociación Cultural, que brinda a ustedes una serie de actividades y cursos de desarrollo humano. Esta noche queremos compartir
una historia, una anécdota histórica de un personaje que se ha convertido en un modelo de estrategia militar, en un modelo de liderazgo. Se trata de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este personaje legendario que ha trascendido el tiempo ya en la lejana Macedonia, de donde era él originario, ha dejado una profunda huella en el campo militar y en el campo de la estrategia de guerra, en el liderazgo y, por qué no decirlo, también en el tema cultural. Dice que Alejandro Magno era un joven muy impetuoso, pero a su vez capaz de tomar decisiones muy frías. Tenía esa combinación un poco difícil de encontrar en una persona, de tener un impulso para la acción, pero a su vez una frialdad para tomar decisiones prudentes. La historia que vamos a compartir con ustedes se refiere a la autoestima. Una palabra que hoy en día utilizamos mucho para referirnos a la valoración que sentimos o percibimos de nosotros mismos. Alejandro Magno asume el gobierno de su reino a la edad de 19 años. Imagínense ustedes, a esta edad, cuando muchas personas o muchos de nosotros todavía no teníamos claro cuál era el sentido de nuestra vida o el trabajo, el estudio que teníamos que desarrollar, él ya lo tenía muy claro. Sin embargo, sus enemigos políticos y militares se burlaban de él. Decían: ¿cómo es posible que un mozalbete, un joven, un personaje inmaduro pudiera asumir el gobierno de Macedonia? Y el rey persa, el gran rey Darío, que regentaba este imperio, el más grande de la antigüedad de entonces, le envía 3 regalos a Alejandro. Le envía una pelotita de goma, una espiga de trigo y un anillo de metal. Cuando Alejandro recibe estos regalos que le había enviado el rey de Persia, le responde, pero en estos términos. Le dice: gracias, rey Darío, por los obsequios que me has otorgado. Esa espiga de trigo que me has regalado representan todas las tierras que yo voy a conquistar. Ese anillo de metal que me has enviado también representa todos los tesoros que serán míos y que te los voy a arrebatar. Y la pelotita de goma que me acabas de enviar representa el mundo que será mío. Como ven, Alejandro en ningún momento se sintió menos o minimizado por estos regalos que de manera burlona el rey Darío le había enviado. ¿Qué podemos aprender de esta pequeña historia? Que en la vida pueden ocurrir muchas circunstancias que nos hagan sentir mal o que nos hagan sentir pequeños, que quieran minimizar nuestros esfuerzos, nuestros logros, nuestros triunfos. Tal vez nos sintamos en esos momentos un poco mal, un poco con la autoestima por los suelos. Sin embargo, las circunstancias no deben condicionar nuestra actitud interior. Todas las cosas pueden ser enfocadas desde una actitud más positiva, más optimista de nuestra parte. Y es una característica y una cualidad que poseen las almas fuertes y grandes. Así que no lo olvide, cualquier circunstancia, cualquier momento difícil donde usted se sienta pequeño, débil o incomprendido, son oportunidades para demostrar su grandeza, esa grandeza interior que le permite a usted vencer y triunfar en la vida. Alejandro Magno, por esa razón, pasa a la historia, porque los grandes hombres marcan siempre un derrotero en el camino y en el devenir histórico de la humanidad. Son los que reaccionan de manera distinta ante las mismas circunstancias. Donde todos pierden el ánimo, los grandes personajes como Alejandro Magno tienen optimismo. Cuando todos piensan que ya se ha perdido la esperanza o el anhelo de victoria, ellos lo saben mantener. Y esa característica lo llevó incluso a el campo militar.
La característica de los ejércitos de Alejandro era que eran capaces de vencer siempre a ejércitos más numerosos que el de ellos. Era su elemento distintivo. Siempre Alejandro, toda su vida, enfrentó ejércitos más numerosos que el suyo propio. Y de esa manera su gloria y su triunfo se hacían más grandes. Una enseñanza más de este personaje que todos conocemos como Alejandro Magno. Y para despedirnos de ustedes y reencontrarnos la próxima semana, un pensamiento del gran filósofo estoico Séneca. Dice: con el fuego se prueba el oro, con las desgracias los grandes corazones. En los momentos difíciles se conoce realmente el tamaño y la calidad de las personas. Como decían los latinos, in aspera veritas, en lo difícil está la verdad. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana en Gotitas de Sabiduría.